Hablábamos de lo que decía ayer Alejandro Encinas en un foro de derechos humanos en Nezahualcóyotl. Se refería al tema migratorio, pero también se le iba duro al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas. Fértil, mencionó en su discurso que hay un terreno fértil para la discriminación de migrantes. Así es. ¿Esto va implicado mucho al discurso político electoral de Donald Trump? Sin lugar a dudas, este es un discurso que se ha ido desarrollando en todo el mundo. No puede explicarse el avance de las fuerzas más conservadoras de la derecha en Europa, sino es a partir del discurso antimigrante, el discurso xenofóbico. Y ha sido anidando, alentado desde el gobierno de Estados Unidos, y aquí lamentablemente algunas autoridades locales lo han reproducido. ¿Cómo cuáles? ¿Quiénes? Pues hay que ver el discurso particular, más reciente, del presidente municipal de Tijuana. No hay que ir más lejos. O el discurso del gobernador de Tamaulipas, quien señala que no va a permitir la presencia de migrantes en el estado. Yo creo que hay que tener claridad de que la autoridad no puede incurrir en ese tipo de prácticas, y por el contrario tenemos que garantizar el respeto pleno a los derechos de los migrantes. Asocia el subsecretario Alejandro Encinas, entre otros, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como parte de ese movimiento global, mundial, antimigrante. Interesante, lo hace el subsecretario de un gobierno que ha endurecido, pues como pocas veces, las medidas contra los migrantes, que está deportando más migrantes que nunca, que está impidiendo el paso de los migrantes por territorio mexicano. No hay que perder eso de vista. Pero bueno, acusa algo muy propio de este gobierno: acusar a los adversarios porque son conservadores, porque son el mal. Los acusa de formar parte de esa ola mundial antimigrante, de ese avance de la ultraderecha antimigrante, xenófoba. Y el gobernador de Tamaulipas no se quedó callado, nos hizo llegar, supongo que también a otros medios de comunicación, pero nos hizo llegar temprano una respuesta a esto que acabamos de escuchar por parte de Alejandro Encinas. Dice ¿qué dice? ¿Es firmado por el gobierno o por el gobernador? Por el gobernador. Por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué dice? Dice: señor subsecretario, me refiero a sus declaraciones difundidas en diversos medios de comunicación en las que me atribuye haber afirmado que no se permitirán migrantes en el estado de Tamaulipas. Quiero suponer que su dicho se debe a un error de información, aunque debo confesar, hay poderosas razones para pensar que es producto del estado de aturdimiento en el que se encuentra esta administración, sobre todo en materia migratoria. Le aclaro, en un encuentro de la CONAGO con el presidente de la República, expuse los riesgos de la errática política que el gobierno federal ha implementado y, en particular, las implicaciones de los compromisos de contención, refugio y asilo asumidos con el gobierno de Estados Unidos de América. Advertí que la política de puertas abiertas con la que inició este gobierno había alentado la crisis migratoria que hoy rentabilizan políticamente los supremacistas. También que usar la Guardia Nacional para perseguir a migrantes traería enormes costos sociales y potenciales violaciones a los derechos humanos. Esos derechos que a usted, en razón de su encargo, le deberían preocupar de manera especial. Que sin una red de protección y medidas integrales de atención, muchos migrantes terminarían en manos del crimen organizado y de las bandas de trata de personas, a merced de los abusos, la violencia y las drogas, en una espiral aún más grave de exclusión y vulnerabilidad. Expresé mi preocupación de ver migrantes extorsionados o abandonados a su suerte por las propias autoridades federales, como está sucediendo en Tamaulipas o Nuevo León. Mi inquietud de que México se convierta en el muro invisible con el que sueñan esos que alientan el odio y el temor hacia los migrantes y que ahora toman armas para atentar contra la vida de personas cuyo único delito es ser o descender de México. Y por eso, señor subsecretario, sostuve que en Tamaulipas no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento. Nuestra tierra no servirá de campo de concentración. No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos, porque le recuerdo, la Constitución y las leyes son muy claras en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario por parte de la legislatura, lo que en el caso no ha acontecido. Es decir, por principio esencial y regla jurídica expresa, la política de contención migratoria a la que el gobierno federal se ha prestado, bajo ninguna circunstancia puede pasar por encima de la soberanía y potestades de las entidades federativas. Espero que esta explicación les sirva para temperar la turbación
o por lo menos para corregir el error de información. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. Despiadado el gobernador Cabeza de Vaca con Alejandro Encinas. Y algo, Sofía, algo le preguntaron sobre esto al presidente López Obrador. Es durísimo la respuesta, yo diría inusual en la política mexicana, absolutamente inusual en los tiempos de la Cuarta Transformación, donde vemos gobernadores dóciles, gobernadores doblados, asustados ante el presidente de la República. Cierto, esto es una respuesta de un gobernador a un subsecretario, ni siquiera es a la secretaria Olga Sánchez y mucho menos al presidente López Obrador, pero es durísima. Lo que está diciendo es política errática del gobierno del presidente López Obrador en materia migratoria, y si lo que nos están pidiendo es que establezcamos campos de concentración en territorio de Tamaulipas, eso no lo vamos a hacer. Sí, dice un estado de aturdimiento de la actual administración, sobre todo en general y en materia migratoria. Esto porque Alejandro Encinas había dicho ayer que el gobierno de Tamaulipas, panista, desde luego, forma parte de esa ola mundial antiinmigrante. En fin, ¿qué dijo? Le preguntaron al presidente López Obrador sobre casos como el de San Fernando, Tamaulipas, las fosas donde se encontraron en 2 ocasiones en la década pasada cadáveres, en una de ellas 70 y tantos cadáveres de migrantes centroamericanos. Territorio de Tamaulipas. Le preguntaron algo así hoy al presidente López Obrador. Le cuestionaron al presidente, la pregunta fue: usted ha dicho que no quiere que se repitan casos como el de San Fernando, sin embargo la política de utilizar a la Guardia Nacional para detener a los migrantes los ha orillado a buscar caminos donde se exponen a ciertos riesgos, donde están expuestos a los traficantes. ¿Usted no cree que esta política de endurecer las leyes migratorias está impulsando la violación a los derechos humanos? El presidente dijo rotundamente que no, dijo que su gobierno, al contrario, su gobierno está buscando proteger los derechos humanos de los migrantes, que lo único que están haciendo es cumplir con las leyes, y que contrario a los conservadores, contrario a sus adversarios, ellos sí quieren proteger a los migrantes y atender las causas, como lo ha dicho muchas veces. Bueno, pues también subiendo de tono en México el tema de los migrantes.